Bueno, arrancamos con la primera presentación de esta parte, titulada Pico Turbina Mitchell-Banky como máquina impulsora de alternador automotriz. Estudio de factibilidad para el funcionamiento sin regulador de carga. Los autores, Ariel Marchegiani, Víctor Hugo Kurz y Orlando Audicio. Víctor Hugo, cuando quieras. Listo. Bueno, Ariel tendría que presentar, pero no pudo, tenía que tomar examen final y le queda lejos venir de Neuquén, así que yo voy a hacer la presentación. Bueno, la idea, como bien dijo Sebastián, es la utilización de la pico turbina Mitchell-Banky, la más conocida por nosotros en Misiones, tal vez una de las más conocidas de las turbomáquinas en Misiones, con un alternador de lo que se usan los autos. La diferencia que tiene de las otras presentaciones que ya hicimos al respecto es que no necesitaría, eso es lo que estudiamos, un regulador de carga en la turbina. Esto, por supuesto, baja los costos. Entonces, utilizando una máquina impulsora, máquina primaria, una turbomáquina Mitchell-Banky, acoplada directamente a un alternador de lo que se usa en el auto, los alternadores automotrices. Esto disminuiría bastante los costos de fabricación y la tecnología, porque la máquina primaria, la turbina, no necesitaría regulador de caudal, no necesitaría a la vez regulador, lo que hace que disminuya bastante su costo. El problema no está en el alternador de auto. El alternador de auto puede funcionar a prácticamente un rango muy amplio de velocidades, como veremos a continuación, sin embargo, sin tener problemas. Sin embargo, la turbina sí es un problema. ¿Qué ocurre si se embala o tiene sobrevelocidad? Entonces, trabajando con la gente del Laboratorio de Hidráulica de Neuquén, surgió la propuesta. Nosotros analizamos, ensayamos los alternadores de auto y se le solicitó a la gente de Neuquén que analice la posibilidad de usar la máquina a rueda libre, o sea, a flujo lanzado se denomina. Entonces ellos estudiaron si la Mitchell-Banky y llegamos a la conclusión de que se puede usar. Entonces la ventaja de la Mitchell-Banky sería, aparte de todas las que ya conocemos, que se pueden fabricar localmente, etcétera, etcétera, la velocidad de giro puede ser seleccionada en un amplio rango. El diámetro de la turbina no depende del caudal y se puede alcanzar un nivel aceptable de rendimiento en pequeñas máquinas. Ahora, ¿dónde está la idea del alternador de auto? Que si se usa un alternador de auto, no se necesita, por ejemplo, tener un controlador de tensión y frecuencia, como en el caso de generadores sincrónicos y asincrónicos. El alternador de auto puede funcionar hasta 16.000 vueltas o 20.000 vueltas. Ahora, tiene un mínimo, y eso sí lo analizamos en la Facultad de Ingeniería, un mínimo conveniente que empieza a generar a partir de las 1200 RPM. O sea que la turbina debería tener eso. El resto funciona desde ese rango hasta la velocidad que pueda. O sea que no necesitaría ni regulador de frecuencia, porque generan corriente continua, ni tampoco regulador de carga. Ahora, cuando digo regulador de carga, me refiero a regulador de carga de la turbina, de la turbomáquina, no un regulador de tensión, que sí debería tener el alternador, pero es algo muy sencillo y viene casi incorporado en los alternadores de auto. En el esquema que está presentado en la filmina que estamos a continuación estudiando, hay un rango que llega cerca de las 4.000 vueltas y luego llega una meseta. O sea que podría trabajar tranquilamente desde los 1200 hasta lo que sea. Ahora, ese lo que sea, ¿a quién le afecta? Por ejemplo, la turbomáquina. Si por alguna razón se desconecta la carga o queda cargada la batería, la máquina se embala. ¿Y hasta cuándo se embala? Bueno, una turbina Mitchell-Banky tiene la velocidad running, o sea, de embalamiento de aproximadamente 1,8 veces la velocidad nominal.
o sea, el doble. Entonces, si hacemos trabajar el alternador de auto a 1200 vueltas, 2400 vueltas podrías trabajar tranquilamente la microturbina. Entonces, esa idea fue la que analizaron en el laboratorio de hidráulica de Neuquén. Entonces, ¿qué ocurre con los rendimientos de la turbina en el amplio rango de variación para generar un alternador de auto? O sea, resumiendo, el alternador de auto no tiene problema en trabajar en grandes rangos de velocidad, carga la batería sin inconveniente, etcétera, etcétera. Ahora, ¿la turbina soportará esas condiciones? Bueno, primero, el rendimiento de la Mitchell-Banky se comporta bastante bien en los rangos que tenemos previsto para el alternador de auto. Lo que sí habría que analizar, como les decía, sería la sobrevelocidad que tiene que soportar la turbina cuando, por ejemplo, esté sin carga, sin par antagónico. Por ejemplo, cuando la batería está cargada. El resto no sería problema. Entonces, la primera conclusión que tenemos es, sí, se puede usar directamente, lo que sí tal vez necesitaríamos, tal vez no, necesitaríamos sí, un ampliador, o sea, unas poleas de triplicadoras de velocidad para poder tener a baja revoluciones de carga de batería. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la microturbina soporte las condiciones de embalamiento. Entonces, la conclusión es que sí es factible directamente, técnico y económicamente, inclusive hicimos ensayos conectamente. Una turbomáquina Mitchell-Banky sin álabes regulador directamente a un alternador de auto. Esto tiene la ventaja inclusive de que no necesita alguna protección auxiliar, por ejemplo, solamente el regulador de tensión del alternador, porque ni siquiera necesita, por ejemplo, un limitador de corriente de carga, porque directamente la construcción propia del alternador ya limita la corriente máxima de carga a la batería. Y por último, esto no solo podría, digamos, alimentar o cargar acumuladores autónomos, sino que también podría cargar baterías, que eso a su vez alimentan paneles fotovoltaicos. Entonces podría ser un matrimonio interesante entre lo hidráulico y lo solar. De día se cargan las baterías con los paneles fotovoltaicos y de noche se cargan las baterías usando la energía hidráulica. Bueno, gracias, esto es todo.